¿Qué tal amigos? Hoy me van a acompañar a hacer un circuito de retención o un circuito de marcha y paro con un contactor y dos botones. Así que comencemos. Bueno amigos, para realizar este circuito, que es el circuito de retención, vamos a necesitar lo que es un contactor. Este es un contactor de la marca Chin. Este tiene una bobina de 110 voltios. Nos soporta una corriente nominal de 25 amperios. Si manipulamos un motor nos soportaría hasta 11 kW y la tensión nominal es entre 380 y 400 en lo que son las salidas y entradas de tensión. Vamos a ocupar dos pulsadores o dos botones, un normalmente abierto que es color verde y un normalmente cerrado que es color rojo. Para probar la potencia que sale por el contactor vamos a ocupar una lámpara spot, cualquier tipo de lámpara puede ser, no importa. Y vamos a ocupar unos pequeños pedazos de cable para hacer las conexiones entre el contactor y los botones. Bueno amigos, aquí tenemos el esquema del circuito de marcha y paro o circuito de retención como ustedes lo conozcan. En este diagrama nos indica que ocupamos un circuito de 220 voltios, pero en nuestro caso tenemos un contactor con una bobina de 110 voltios. Para ese caso utilizamos un circuito de 110 voltios, ¿verdad? Independiente. Primero empecemos con el neutral. El neutral lo llevamos hasta la bobina del contactor que sería el A1. En este caso en nuestro contactor la tenemos aquí arriba. Esta es la bobina A1, ¿verdad? Aquí está su tornillo. Luego, la fase de alimentación del circuito, que sería la L1, la llevamos hasta el botón normalmente cerrado, que es el rojo, al contacto 22 o número 2, como lo indica en el botón. Luego, el contacto 21 normalmente cerrado, lo llevamos hasta el número 14 del botón normalmente abierto, ¿verdad? 14 o 4, como lo indica aquí lo que es este botón verde. Listo, ya tenemos este puente. La L1 al 22 y del 21 al 14 del abierto, ¿verdad? En el abierto tenemos que hacer un puente. Si se fijan aquí hay un puente. Ese puente lo hacemos directamente hasta el contacto normalmente abierto número 14 del contactor. En este caso lo tenemos puenteado doble. Lo tenemos tanto en la parte de arriba como 13 y en la parte de abajo como 14, ¿verdad? Ambas partes les va a funcionar igual. No hay ningún tipo de problema, ¿verdad? Ahora, nos sobra una bornera en el normalmente abierto, que sería el número 13 o en este caso el número 3. Eso lo llevamos directamente hasta el A2 de la bobina. En este caso lo tenemos aquí arriba, el A2. De esta manera está casi completo el circuito, casi. ¿Por qué? Porque aquí en la parte de arriba nos dice que hay un puente entre la bornera 13 y el A2. Sería en este caso entre el 13 y el A2 que está al fondo. Solo que nosotros lo vamos a hacer desde la parte de abajo para que quede mucho mejor estéticamente. Y este sería todo el circuito. Ahora simplemente vamos a armarlo para que vean cómo funciona. Bueno amigos, para los que no sepan qué es un contactor, en un video anterior les expliqué qué es un contactor y para qué se utiliza. Ahí podrán conocer para qué sirven estos números y tanto estas letras de aquí al costado, ¿verdad? Así que les dejo aquí el video arriba para que vean primero el video antes de que vean este. Así continuemos con el video. Aquí tenemos el contactor, tenemos los botones y tenemos nuestros cables para las pruebas. En este caso tenemos un circuito de 110 voltios en el cual tenemos neutro y fase. Obviamente ahorita no está energizado, ¿verdad? Lo tenemos desconectado. Así que empecemos. Según el diagrama nos indica que el neutro de nuestro circuito de alimentación lo vamos a pegar directamente al A1. En este caso aquí tenemos al 1 en el contactor y conectamos el cable blanco. Conectamos el cable blanco y procedemos a atornillar. Listo. Ahora, nos indica en el diagrama que la fase de nuestro circuito de alimentación la vamos a llevar al contacto normalmente cerrado, que en este caso sería al contacto número 2 en el botón rojo. Lo ponemos en el número 2 y atornillamos. Ahora vamos a sacar un puente desde el contacto normalmente cerrado número 1, que le vamos a atornillar, hasta el contacto normalmente abierto, que sería el botón verde, que sería en la posición número 14 o 4. En este caso aquí tenemos el 4, colocamos el cable y atornillamos también. Este es un ejemplo simple, pero cuando ustedes lo hagan profesionalmente ya lo van a colocar bien en su cuadro eléctrico o en su tablero de distribución. Ahora aquí tenemos dos contactos, ¿verdad? Listo. Ahora, según el diagrama, del contacto 4 vamos a sacar un puente, ¿verdad?
Destornillamos el contacto 4 siempre y vamos a sacar un puente de aquí mismo. Conectamos 2 cables entonces en total. Aquí está. Ya sacamos nuestro puente. Ahora, ¿a dónde va este puente? Como les dice el diagrama, el puente va al contacto normalmente abierto, que en el contactor sería el número 13. En este caso lo voy a conectar en el 13. Aquí tenemos el contactor, aquí tenemos el 13 que está a este costado. Salimos del verde y lo conectamos en el 13. Aquí está la bornera de alimentación del número 13 y atornillamos. ¿Por qué lo voy a hacer de esta manera? Porque al final le voy a hacer un puente para que quede más estético. Ahora, en la botonera verde nos sobra un contacto o un contacto de alimentación o un tornillo. Ese es el contacto número 3 del normalmente abierto. Lo vamos a llevar directamente al A2 del contactor. En este caso aquí, atornillamos. Ya quedó bien fijo. Y este cable lo llevamos directamente al A2 de nuestro contactor, que está aquí en la parte de abajo. Colocamos aquí el cable de manera que nos quede uniforme. Permítame que está cerrado. Listo. Lo atornillamos aquí abajo y lo apretamos bien. Listo. Ahora nuestros botones ya están conectados, ¿verdad? Según el diagrama. Salimos con la alimentación al botón rojo, luego salimos con un puente al botón verde, sacamos un puente al contacto normalmente abierto de arriba hasta el normalmente abierto de nuestro contactor, y del contacto que nos resta en el botón verde salimos al A2. Ahora, por sí solo este circuito todavía no funciona porque necesitamos hacer un puente entre el contacto número 14 y el A2 que está puenteado en la parte de abajo del contactor, para que la bobina se retenga o se contraiga. En este caso vamos a poner un palito de cable aquí, lo apretamos bien en el contacto A2 y lo puenteamos directamente en el contacto número 14 del contactor. Listo. Este puente, como les dije, nos va a permitir que el contacto se pueda sostener o enclavar. Aquí está. Listo. Ahora prácticamente este circuito ya estaría realizado. Vamos a hacer una pequeña prueba. Van a ver cómo la bobina se contrae cuando energizamos el circuito. Ahora van a ver. Si se fijan, al presionar el botón verde se enclava. Obviamente la bobina está retenida, y cuando presionamos el botón rojo se libera. ¿Pueden ver? Se enclava, se libera. Se enclava y se libera. Ahora, para que vean cómo pasa la tensión de la entrada de arriba a la salida de abajo, que es en la tensión, vamos a colocar un circuito al contactor. Aquí tenemos un circuito de 110 voltios para alimentar lo que es la tensión del contactor. Aquí tenemos pues nuestra bornera que ustedes ya conocen, L1, L2 y L3. Conectamos la fase en la L1, simplemente es para muestra, lo pueden hacer como ustedes desean. Y conectamos el neutro en la L3, en la alimentación, ¿verdad? Que serían las líneas. Ahora en la parte de abajo, en nuestra luz spot de prueba, vamos a poner lo que es el cable café en la tensión 1 o número 2 de nuestro contactor. Y como tenemos puenteado el neutro en la L3, la vamos a colocar en la L6 aquí abajo o en la salida de tensión 3, ¿verdad? Para que el circuito se pueda cerrar. Listo. De esta manera prácticamente ya tenemos conectada nuestra spot. Déjenme le coloco aquí una cuña para que puedan ver. Entonces subimos nuestros circuitos. Todo está energizado, si lo pueden notar. Tenemos energía tanto en la fase de alimentación a la tensión de nuestra lámpara, como en la alimentación de nuestro circuito de retención que conecta la bobina del contactor. Ahora vamos a proceder a encenderlo. Acuérdense que con el verde encendemos y con el rojo apagamos. En este caso, presiona la botonera, le da paso o energía a la bobina del contactor. Eso permite que se pueda entrar la tensión al contactor y llega a su punto de origen, que en este caso sería nuestro circuito de iluminación. Si queremos apagarlo, presionamos el botón rojo para cortar el circuito por medio de este puente. Listo. Entonces con el botón verde encendemos y con el botón rojo apagamos.
Este circuito no sirve o no funciona al momento de manipular grandes capacidades de carga. En este caso, circuitos de iluminación, motores. Para eso nos sirve este circuito de retención. Entonces, en este caso, hoy les expliqué cómo hacer un circuito de retención de la manera más fácil posible. Con el verde encendemos y con el rojo apagamos.